otra vez, amigos. Hablando de la derecha, ya habíamos hablado en el otro video sobre un panista bien conocido y miembro de la mafia que estaba en el poder. Me surgió la idea de hablar un poco de la historia precisamente del panismo, ¿no? ¿De dónde viene ahora el PAN? Ya hablamos de un panista denodado, de uno que estuvo en alianza con el PRI desde Salinas y que ya denotó claramente que son lo mismo, ¿no? Pero ¿de dónde viene el PAN? No hemos hablado mucho de dónde viene el PAN y ahora voy a hacer un recuento de la historia del PAN y qué representa. Es un partido conservador, es un partido de derecha que está en contra de las causas del pueblo, de las causas justas, las causas sociales. Y en 1938, a hacer un poco de historia, en 1938, como ustedes saben, se dio la nacionalización petrolera por parte del general Lázaro Cárdenas, que fue un gran presidente de México. El general Cárdenas nacionalizó el petróleo, con lo que se desarrolló mucho el país, hay que decirlo. El desarrollo, el crecimiento que hubo de 1940, 38, 39, 40 hasta 1970, el desarrollo estabilizador fue gracias precisamente en parte a la nacionalización petrolera y eso industrializó a México, hay que decirlo. En ese mismo año, en ese mismo tiempo del gobierno del general Cárdenas, también se dio el gran reparto agrario, cosa por la cual muchos campesinos de todo el país tienen un gran recuerdo del general Cárdenas y lo llaman Tata Lázaro hasta el día de hoy. Fueron muy beneficiarios porque había mucho rezago que, a pesar de que se terminó la revolución, se concluyó, los campesinos seguían sin sus tierras y había muchos terratenientes que no se les habían quitado las tierras. Entonces el reparto agrario fue muy importante, una obra muy importante de Lázaro Cárdenas que también se dio durante su gobierno. Y también la educación nacionalista, la educación que se llevó a todos los rincones del país con un enfoque nacionalista. Bueno, en 1939, un año después de la nacionalización petrolera, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, nace el Partido Acción Nacional y nace en el 39 para oponerse básicamente a todo lo que representaba esta cuestión social, estas acciones sociales. En principio, la nacionalización petrolera, como les dije, el reparto agrario y la educación nacionalista que se estaba llevando a cabo. Todo eso el PAN estuvo en contra y estuvo luchando en contra de eso. Así nació el PAN, nació para eso. En 1960 se dio en el gobierno de López Mateos dos cosas importantes desde el punto de vista de la cuestión social. Uno fue el programa de libros de texto gratuito. Un programa que ya todos conocemos, que desde entonces está en boga para que todos tengamos nuestros libros de texto gratuitos y la educación llegue a todos y cada uno de los rincones, incluso los más alejados, incluso la gente más pobre, incluso los grupos indígenas que están en México. El libro de texto gratuito da la oportunidad de que llegue la educación a todos y cada uno de los mexicanos, por pobres o alejados que estén. Ellos se opusieron al libro de texto gratuito. También se dio la nacionalización eléctrica, igual que el petróleo, pero en este caso el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, que ahora ya en otros videos hemos explicado cuál fue la importancia de esto, que ahorita está en boga, ¿no? El PAN se opuso a la nacionalización. Como vemos ahora en gobiernos panistas, desde gobiernos panistas se dio una privatización. Claro, ellos se oponían, ¿no? Porque ellos estaban por la privatización. Es su ideología, siempre lo ha sido, en contra de las causas de todo el pueblo. En 1988, como ya mencioné en el otro video, se aliaron al PRI en el programa económico. En realidad, el programa económico, como lo decían ellos, del PRI que se inició con Salinas de Gortari, se lo habían robado porque era de ellos. En realidad era auténtico de ellos, del PAN, porque el PAN siempre ha pugnado por esa política de entreguismo, de privatización, todo lo que tiene que ver con perder la soberanía en todos los sentidos. Entonces, en ello, pues ellos son auténticos realmente. Lo que pasó fue que el PRI tomó esas banderas desde Salinas y las hizo suyas. Pero el PAN siempre han sido suyas. Del PAN, esa es parte de su naturaleza. Es un partido político conservador, es de derecha, es privatizador naturalmente, es entreguista, es en contra de la soberanía. Eso es lo que es.
En ese mismo 88 se cambió la ley, y esto es muy importante, se cambió la ley en el gobierno de Salinas de Gortari sobre que los hijos de extranjeros, de un padre o de una madre extranjeros, no podían, por ley, ser presidentes de México. O sea, existía una ley en México. Bueno, esa ley la cambió Salinas en su gobierno, durante su gobierno, para que en ese momento, a partir de entonces, un candidato a la presidencia pudiera ser hijo ya sea de un padre extranjero o de una madre extranjera. Y la pregunta que yo les hago, ¿por qué lo hizo Salinas? ¿Por algún priista? ¿Lo hizo por Silva Herzog? ¿Lo hizo por Serra Puche? No. Ninguno de los dos fueron candidatos del PRI a la presidencia después de él. ¿Lo hizo por Colosio? Colosio era hijo de mexicanos. ¿Lo hizo por Zedillo? No. Zedillo era hijo de mexicanos. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por quién creen ustedes? Por Fox. Desde antes ya estaba ese trato. Tampoco por Diego, porque no lo fue. Lo hizo por Fox. Fox tenía eso. Su padre era de Estados Unidos. Hay una cuestión en relación a su mamá, pero su papá era de Estados Unidos. Era ciudadano estadounidense, no era mexicano. Entonces, legalmente, o sea, por ley, si Salinas no cambia esa ley, Fox no hubiera podido ser presidente de la República. Recuerden eso. Entonces, ahí se demuestra más la alianza del PRI y del PAN desde antes. ¿Y qué representa el PAN? Ya lo hemos estado hablando, ¿no? En 1994 comienza la complicidad entonces. Ya es una complicidad muy abierta entre el PRI y el PAN en cuanto a la política económica, las reformas, las privatizaciones, etcétera. En ese mismo año, como les dije ya en el otro video, acceden a la PGR, o sea, acceden directamente al gobierno en turno del PRI, desde la Procuraduría General de la República, con un abogado panista. En ese mismo año se les respetan cada vez más victorias, ya lo había yo mencionado. Empiezan a ganar elecciones y elecciones y elecciones por todos lados, en diferentes estados de la República y en diferentes municipios. Ellos no pierden una sola persona. Ellos no tienen persecuciones contra sus candidatos, no tienen muertos. En todo ese periodo neoliberal no tuvieron nada de eso. Los de la izquierda sí. Se cuentan por cientos los muertos del PRD en ese tiempo, de la izquierda en general, que fueron perseguidos, que fueron golpeados, que fueron asesinados o que fueron encarcelados por su lucha política y que no se les respetaron sus victorias electorales, pues porque eran de izquierda, no era lo mismo. En el 2000 gana Fox, como ya sabemos todos, y se les respeta su triunfo, cosa que no pasó en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, como sabemos, pero a Fox, porque era de la dualidad PRI-PAN, que cualquiera se le podía reconocer la victoria, pues se le reconoció la victoria. Que después traicionó a los pocos o muchos o los cuales lo eligieron y votaron por él, bueno, pues eso ya lo sabemos, eso ya sucedió. En 2000 llega Fox entonces, ¿y qué pasó? Pues nada cambió. Nada cambió porque sus políticas, como les digo, las del PAN, no eran hacia la mayoría de la gente, no eran hacia beneficiar a todos los mexicanos, eran privatizadoras, eran entreguistas, eran conservadoras de los privilegios que ya venían de atrás. Entonces todo fue una faramalla. Ahora sabemos perfectamente qué es el PAN, qué representa el PAN, lo cual no ha sido distinto, siempre ha sido lo mismo. Es la causa de unos pocos en contra de la causa de todos. Es un partido conservador que lo que busca es que se mantengan los privilegios de una casta gobernante, de un grupo político, de un grupo selecto de gente que tiene concentración del poder y de la riqueza en perjuicio de la gran mayoría. Y además, beneficios para, sobre todo, no solo esa casta, sino que además extranjeros. Entonces eso también representa, y sobre todo eso representa el PAN. Entonces en 2000, con el gobierno de Fox, obviamente continuó y se acrecentó la política privatizadora. Se hizo más y más profunda. Toda esa política que ya venía de Salinas, pues se acentuó. Se privatizaron más empresas, se dio mucho más propiedad a los extranjeros, se dilapidó totalmente las minas, se les dieron a empresas extranjeras de una manera como nunca había sido antes. Entonces, eso fue lo que se fue dando y ahora lo vemos con muchísima claridad.
lo que representó la política y el gobierno, los gobiernos panistas, a partir de Fox y después con Calderón. Se incrementó la corrupción y se incrementó la deuda externa, cosa que también ellos privilegian. La adquisición de deuda para enriquecer a unos cuantos, un grupo selecto, como les dije, de gente, de políticos corruptos, y bueno, la lucha que ellos supuestamente decían por la verdad, por la libertad, por la democracia y por el bien común, etcétera, pues no es cierta. ¿Cuál bien común? El bien de un grupito de ellos. La corrupción se acentuó, así es que ellos no representan algo bueno para el país por eso que les estoy diciendo y porque las pruebas de los sexenios de Fox y de Calderón, lo único que demostraron es que ellos se juntaron para corromperse, para corromper, para entregar más al país que el mismo PRI. Igual o más que el mismo PRI. Luego en 2006, para acabarla de molar en el gobierno del PAN, del mismo PAN, pero de Calderón, no solo ya se acentúa más la corrupción, como decía, y la deuda externa se hace mayor, a pesar de los recursos petroleros grandes que llegaron, porque la cotización del barril de petróleo se fue hasta $100, y ese dinero, en lugar de que sirviera para pagar la deuda o para mejorar las causas, las obras sociales o mejorar muchas cosas, lo único que hizo fue embolsarlos, aumentar los bolsillos de unos cuantos políticos corruptos, ellos mismos. Se aliaron en el gobierno de Calderón con un grupo de traviesos, que ya sabemos todos quién es, y que ahora están en la cárcel, tanto el líder de este grupito, grupote gigantesco, pero muy poderoso, como el secretario de Seguridad Pública, que se alió directamente con ellos y que tenía la orden del presidente de tratar con ellos. Y ya está en Nueva York, preso, como todos sabemos también. Y se dio la mayor violencia que ha habido en México desde la Revolución Mexicana. Una cosa espantosa, unas cientos de miles de muertos en ese tiempo de Calderón, en donde se ha demostrado con todo esto, amigos, que ellos no son nada buenos y nada aceptables para gobernar este país, porque ya lo hicieron durante 2 sexenios y lo hicieron pésimo, acrecentaron todas las mañas y todas las cosas malas que hubo en la época del PRI, las hicieron peores. Y ahora quieren regresar con la cara lavada como si fueran algo bueno, y sabemos perfectamente qué son, sabemos que no sirven y sabemos que no los queremos nunca más en el gobierno. Lo que deberían hacer es irse a otro país a tratar de ver si los dejan hacer todos los negocios sucios que estuvieron haciendo aquí en México. Y bueno, a ver si los dejan, pero aquí ya no los queremos. No queremos nada con ellos y este año los vamos a sacar, los vamos a desaparecer de la oportunidad de llegar al poder en cualquier lugar, en cualquier momento, porque vamos a votar por Morena y vamos a estar a favor de nuestro presidente, que está haciendo un gran trabajo y que va a seguirlo haciendo, y que los partidos que lo secundan, el PT y Morena, van a seguir trabajando con el presidente por el bien de México y van a ir acrecentando los beneficios para todo el pueblo y disminuyendo la diferencia entre los ricos y los pobres, aunque nos lleve mucho tiempo. Ya se está haciendo, ya se está haciendo. Entonces recuerden, amigos, aquí seguimos con el presidente y no se les olvide, todos somos la 4T.